Llegó el momento de aprender más sobre educación financiera, por supuesto, aquí en Finanzas a la Carta. Hoy, en este maravilloso programa, vas a aprender mucho, pero mucho sobre todo lo que tiene que ver con el Buró de Entidades Financieras. Este portal electrónico de la Conducef, créeme, te va a cambiar la vida, sobre todo si estás buscando un préstamo personal, un préstamo empresarial, si estás buscando una tarjeta de crédito o cualquier servicio financiero. Tienes que consultar el Buró de Entidades Financieras y te vamos a dar todos los detalles. Además, vamos a hablar también sobre cómo emprender. Sí, los mejores consejos para que por fin pongas en marcha ese proyecto de emprendimiento que durante mucho tiempo has tenido en la cabeza. Aquí vas a tener los mejores consejos. Y ojo, los ciberdelincuentes ya están trabajando con QRs falsos para robarte tus datos. De esto y más vamos a hablar hoy en Finanzas a la Carta, el plato fuerte de la educación financiera. Te pido que me acompañes y que aprendas más sobre todo este maravilloso mundo de los dineros. Venga con nosotros. La Conducef, en su sitio electrónico, tiene un buró de entidades financieras que te va a dar justamente todo lo que necesitas saber en caso de que estés en busca de un préstamo personal, en busca de un préstamo de nómina. Incluso si estás buscando una tarjeta de crédito, el buró de entidades financieras te puede ayudar también para encontrar la mejor póliza de seguros de gastos mayores, la mejor póliza para tu coche, pero tienes que saber justamente en Finanzas para Todos cómo entrar y navegar en este maravilloso buró de entidades financieras. Una herramienta que, créeme, una vez que la conozcas, te vas a enamorar de ella. Acompáñame justamente a saber más de este importante buró. Si estás en busca de un préstamo personal, una tarjeta de crédito, una póliza de seguro o cualquier otro producto financiero, es muy importante que antes de contratarlo consultes el Buró de Entidades Financieras de la Conducef. Esta valiosa herramienta va más allá de solo conocer el comportamiento que tienen las instituciones con sus clientes, ya que puedes ver con claridad cuántas reclamaciones de usuarios tienen, las prácticas no sanas en que incurren e incluso las sanciones administrativas que les han impuesto. Asimismo, te permite hacer consultas más precisas sobre productos y servicios de bancos, SOFIPOS, SOFOMES, casas de bolsa, afores, aseguradoras, afianzadoras, casas de cambio, instituciones de financiamiento colectivo, entre otras. Con la información que obtengas en el Buró de Entidades Financieras, podrás no solo elegir un producto financiero, también tendrás la posibilidad de conocer y utilizar correctamente un crédito o cualquier otro servicio financiero. ¿Qué esperas para visitar la página de la Conducef y entrar al Buró de Entidades Financieras? Cámara, ve corriendo. ¿Cómo están mis queridos amigos de Finanzas a la Carta? Me da mucho gusto saludarles. Ya estamos, por supuesto, en la sección Sin Corbata. Ustedes ya lo conocen, ya lo hemos tenido afortunadamente aquí en el programa, mi querido amigo Roberto Colín. Él, pues, además de ser un extraordinario contador, ya se está haciendo un extraordinario amigo de Finanzas a la Carta y hoy tenemos un tema bien importante, la famosa UMA. ¿Qué rayos es? ¿Con qué se come? ¿Con sal, con limón, con pimienta? ¿Para qué nos sirve? ¿Quién nos va a explicar esto? Por supuesto, mi querido Robert, bienvenido a Finanzas a la Carta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Adrián, gracias por lo de experto, gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, como bien comentas, la UMA, ¿qué es la UMA? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? Pues sí, desde 2016. Vamos a platicar un poquito del antecedente. En 2016, precisamente, el gobierno federal emite un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, y en el cual se reformaron y adicionaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos algunas
modificaciones para desindexar o desvincular algunos índices, unidades de medida y determinación que estaban ajenas al salario mínimo. Ok. En términos generales, esta vinculación de ciertas referencias a otras leyes, tanto federales, estatales, locales, pues hacían que de crecer el salario mínimo, pues también crecieran algunos indicadores que se usaban o que se utilizan hoy en día, pero ya relacionados con la UMA para determinar pues algunas contribuciones que son obligaciones de los contribuyentes. O los famosos créditos, ¿no? Del Infonavit. Algunos créditos, multas, pagos de derechos. Entonces, si subía el salario mínimo, pues también Subían las deudas. estas multas o estas obligaciones también subían y de alguna manera pues no permitía un crecimiento, ¿no? Entonces, lo que busca esta ley que se emitió precisamente el 30 de diciembre de 2016, que es la ley para determinar la unidad de medida y actualización, que la conocemos como la UMA, es precisamente hacer esta desvinculación. Y entonces, pues la UMA nace a la par de lo que valía el salario mínimo en ese momento, pero la UMA va creciendo en función de la inflación. La UMA la determina el INEGI y el INEGI tiene la obligación de emitir el valor diario, mensual y anual de la UMA cada año. Lo tiene que publicar a más tardar el día 10 de enero de cada año y entra en vigor el 1 de febrero de cada año de los valores que haya publicado la UMA. Entonces, en términos generales, ¿para qué sirve la UMA? Pues es una unidad de medida, un índice, una referencia, una medición, una base para determinar precisamente multas, algunos pagos de derechos que están, como mencionaba, establecidos en leyes federales, estatales, locales, y también debemos de mencionar que en el caso de la ley del impuesto sobre la renta hay referencias al salario mínimo. En la ley del Infonavit y del IMSS también hay referencias al salario mínimo. Pero en este decreto se estableció en el artículo 3 que todas esas referencias se iban a considerar referidas a la UMA. No obstante que señalaran expresamente salario mínimo, estaban referidas o se iban a entender a partir de que entró en vigor a la UMA. En 2016 el valor diario de la UMA era de 73.04. Y hoy en día, hablando de 2025, es de 113.14. El salario mínimo ha crecido de manera exponencial. Si lo referimos a la UMA. ¿Qué significa esto? Bueno, que el salario mínimo es un indicador o sirve para determinar los salarios, pero tiene un crecimiento diferente y ha crecido en los últimos años. Digo, también las políticas de gobierno del último sexenio pues eran encaminadas a hacer crecer el salario mínimo. ¿Por qué? Porque pues notaban un estancamiento del salario mínimo, una pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo, que venía no solamente del sexenio pasado, sino de 70 años atrás. Entonces, bueno, pues hoy vemos sí un crecimiento del salario mínimo de manera sustancial. Y la UMA sí ha crecido, pero ha crecido más a los niveles inflacionarios. Y de la misma forma, todas las obligaciones que se determinan con base en la UMA, pues sí han crecido, pero por efecto de la inflación y no por otro indicador o por otra razón, ¿no? Mi querido Roberto, ¿te quedas para la segunda parte de Finanzas a la Carta Sin Corbata? Claro que sí, Adrián, aquí estamos. En la segunda parte de Sin Corbata vamos a explicar justamente, ahora sí, dónde podemos encontrar estas famosas sumas para que usted se vaya dando cuenta efectivamente de cómo, pues sí, al final del día dentro de su economía también la unidad de medida la tiene que utilizar sí o sí dentro de su día a día. Yo continúo con más aquí en Finanzas a la Carta, el plato fuerte de la educación financiera. Roberto Colín, gran especialista, no se lo puede perder. Segunda parte Sin Corbata, ya en un momentito más. Al regresar, ¿vas a emprender? Tenemos los mejores consejos para que lo hagas. Además, la Conducef alertó sobre un nuevo modo de fraude. Te vamos a explicar de qué se trata. Mis queridos amigos de Finanzas a la Carta, ya estamos en la segunda parte de Sin Corbata, lo prometido es deuda, donde vamos a encontrar las famosas UMAs.
Mi querido Roberto Colín, gracias por continuar con nosotros aquí en Finanzas a la Carta. A ver, explícame un poquito. Supuestamente la UMA siempre está metida prácticamente en nuestro día a día. ¿Cuáles serían esos ejemplos para que la gente vaya entendiendo y sobre todo, pues, comprendiendo cuál es la aplicación que tiene que tener esta famosa UMA en su día a día, mi querido Roberto? Sí, gracias Adrián. Pues mira, el valor de la UMA lo vamos a encontrar en diversas obligaciones, como mencionaba, que tiene que cubrir el contribuyente. ¿Qué obligaciones? Pues lo vamos a encontrar desde multas. Ok. Vemos algunas multas de tránsito. ¿Qué son las más comunes, quizá? Las más comunes referidas a veces de UMAS. Ok. ¿Sí? Pago de derechos, por ejemplo, también. Derechos por la expedición de licencias, de actas de nacimiento, ok. también referidas a O sea, vienen también UMAS. referidas en UMAS. En UMAS. Mira, qué interesante. Y luego comentaba yo que tenemos algunas referencias a salario mínimo en leyes federales, como la ley del impuesto sobre la renta. Claro. En leyes de seguridad social, como es la ley del IMSS, la del Infonavit, que están referidas todavía a salario mínimo, pero por el decreto y el artículo transitorio tercero, menciona que se van a entender referidas a la UMA. Okay. Entonces, por ejemplo, en el caso del Infonavit y del Seguro Social, tenemos un tope para determinar las contribuciones de seguridad social de 25 salarios mínimos. Okay. Entonces lo vamos a entender referido a 25 UMAS. Ah, ¿sí? ok. O sea, antes usábamos el salario mínimo y ahora ya usamos las UMAS, que esa es nuestra unidad de medida, justamente, ¿no? Nuestra referencia. Entonces, comentaba yo hace un rato, la UMA hoy en día está en niveles diario para 2025 de 113.14, mensual de 3.439.46. Normalmente te da la referencia en veces de UMA diarias. Ok. Pero bueno, el INEGI lo publica de manera diaria, mensual y anual. Anual son 41.273 y si comparamos el valor de la UMA actual, que es de 113.14, contra el salario mínimo general, que es de 278.80 pesos, y el de zona libre de frontera norte de 419.88 pesos, bueno, pues vemos que el salario mínimo está ya Más muy lejano. alejado Claro. del valor de la UMA. Entonces la UMA se ha quedado en un valor más pequeño que ha crecido por efecto de inflación y nos sirve para determinar ciertas obligaciones. Así que ya lo sabe ahora que vaya usted a tramitar su licencia. ¿Las placas están también grabadas en UMAS? Seguramente. Seguramente, ¿no? Todos estos servicios que ya están, pues que son prácticamente de nuestro día a día, Roberto. La verdad es que, pues, ¿cuántos trámites? Me llamó mucho la atención, por ejemplo, el del acta de nacimiento, ¿no? Cuando un documento que generalmente, pues, solemos utilizar mucho los mexicanos por un trámite en algún centro de salud, en algún trámite de Afore, algún trámite del banco, algún trámite de algo, siempre estamos utilizando justamente el acta de nacimiento y mira, qué interesante, viene grabado en UMAS, ¿no? Sí, a veces no nos dicen, oye, te voy a cobrar 75 UMAS. Una UMA, 20 UMAS, 30, ya nos dan el valor, ¿no? Pero ya cuando vemos pues de dónde surgió sale el ese precio, valor, ¿no? Pues te das cuenta que está referido a UMAS. Porque Claro. normalmente nos dicen, bueno, el acta de nacimiento vale 70 80 pesos, pesos, claro. ¿no? Lo que sea. Pero para que la gente sepa, es que justamente ese es el alma de este programa, mi querido amigo, que tengan el poder de saber de dónde viene o cuál es el origen de lo que nosotros estamos pagando como contribuyentes. Al final del día, usted pues está pagando un acta de nacimiento que primero fue tasada en UMAS y ya después se hizo la conversión a pesos y ahí están los 80 pesitos para que llegue al módulo, pague, obtenga su acta de nacimiento y seguimos con nuestra vida, ¿no? Entonces O ahí por está internet, ¿no? Que claro, ahora también los puedes tramitar. y ahí está el asunto de que ya sabe justamente cuál es el alma de cómo se empiezan justamente a, uno, calcular, por supuesto, pero saber que también hay muchos trámites que vienen ya calculados en UMAS. Y que tú bien lo dices, para que no se confunda la gente. No crea que le van a llegar a decir, son 35 UMAS por su acta de nacimiento. No, ya viene la conversión automática, ¿no? Esto se hace justo para evitar este tipo de... Sí, porque normalmente no tenemos idea de cuánto vale la UMA. Claro. Aunque tal vez deberíamos de saber, porque de ahí se desprende el monto, el valor de ciertas obligaciones. Pues ahí está, mis queridos amigos de Finanzas a la Carta. Hemos pues prácticamente deshebrado este famoso tema de las UMAS. Muchas veces nos habíamos preguntado qué era,
para qué nos servía, y ahora vemos justamente que, bueno, pues hoy afortunadamente ya existe una, digamos, una distribución más exacta de lo que podemos pagar de algunos servicios que antes estaban tasados en salarios mínimos y que hoy hubiera sido una locura económicamente hablando, mi querido Roberto. Claro que sí. ¿No? Pues al final del día, un muy buen tema. La verdad es que creo que la UMA es muy útil dentro de nuestras finanzas personales. Hoy ya lo sabe cómo funciona y cómo la está pagando justamente a través de todos estos servicios. Yo te agradezco mucho, mi querido Roberto, que hayas estado con nosotros. Seguramente no va a ser la última porque hay muchos temas en los que nos puedes dar luz y yo espero que te des tiempo para seguir platicando con nuestros amigos aquí en Finanzas a la Carta. Sí, no, muchas gracias, Adrián, por la invitación. A nombre del Colegio de Contadores Públicos de México, agradecemos su atención, su participación y que vean estos programas que son del día a día y que ayudan a entender muchos temas financieros, ¿no? Por supuesto, pues ahí lo tiene el Colegio de Contadores Públicos de México, también lo puede visitar a través de su página de internet, en YouTube también tiene videos muy interesantes, si ya se acerca justamente el tema de la declaración de impuestos, todo esto, mi querido Roberto, que también ahí nos pueden dar luz en el colegio, ¿no? Claro que sí, ya estamos cerca de la Ya declaración estamos anual de calentando impuestos motores. para 2024, que es de personas físicas, 31 de marzo, personas personas morales 31 de marzo, personas físicas 30 de abril. Así que bueno, pues ya vamos a seguir hablando de estos temas. Yo continúo con más aquí en Finanzas a la Carta, el plato fuerte de la educación financiera. Quizá uno de tus principales propósitos de año nuevo fue emprender. Y justamente este tema es uno de los que más llegan al correo de Finanzas a la Carta, el cual tienes por supuesto en pantalla, y te invito a que nos sigas escribiendo justamente para que nos des más temas que podamos desarrollar en este programa. Regresando al tema justamente del emprendimiento, hay aplicaciones y también ya basadas en inteligencia artificial que te pueden ayudar a empezar ese negocio mucho más fácil. Por eso hemos preparado en Cómo le hago esta maravillosa información que, créeme, te va a encantar, pero sobre todo te va a ayudar a dar todo lo que tienes para por fin aterrizar ese emprendimiento. Acompáñame. Si este 2025 uno de tus propósitos es emprender, aquí tienes estos consejos. Lo primero que debes tomar en cuenta es que iniciar un negocio, proyecto u obra implica mucho trabajo y un alto grado de tolerancia a la frustración y quizá al fracaso. De acuerdo con los expertos, el emprendedurismo requiere de ciertas habilidades y experiencias que te llevarán por el camino del éxito. En este sentido, procura que tu nuevo negocio tenga que ver con algo que ya sabes hacer y sobre todo que te guste realizar. Por ejemplo, si eres muy bueno arreglando aparatos electrodomésticos y te gusta hacerlo, puedes ofrecer tus servicios a vecinos y amigos para reparar sus aparatos. Otro aspecto fundamental es pensar en un factor diferenciador, es decir, busca ese detalle que te hará diferente a tu competencia. Por ejemplo, un mejor trato con tus clientes, un seguimiento personalizado después de la reparación o un dulce de regalo cuando concluyas el servicio. También procura que tu idea de negocio o servicio sea innovador. Regresando al ejemplo de la reparación de aparatos electrodomésticos, puedes aplicar nuevas técnicas de soldadura acompañadas de más y mejores circuitos. No olvides que la capacitación constante es la clave para dar un mejor servicio, que a su vez te permita orientar mejor tus resultados. En este sentido, autodisciplina, liderazgo, pasión, perseverancia y toma de decisiones son requisitos que necesitas para ser un emprendedor exitoso. Estos conceptos los iremos desarrollando en otros programas. Mientras tanto, ve pensando en qué idea de negocio puedes aplicar. ¡Suerte con tu emprendimiento! Al regresar, cuidado. La Conducef alertó sobre códigos QR fraudulentos. Desafortunadamente, los ciberdelincuentes están utilizando cada vez más herramientas para tratar de robarte tu identidad y posteriormente tu dinero. Justamente en la sección de Aplícate aquí en Finanzas a la Carta, hemos decidido hablar más de estos temas para que estés prevenido justo de lo que te puede pasar si no pones atención
en cada uno de los movimientos que puedas hacer con tu teléfono y sobre todo si tienes alguna app financiera. Me refiero específicamente en esta ocasión a los códigos QR. Sí, estos cuadritos en donde tú puedes quizá en un restaurante ver el menú para saber lo que quieres comer, pero en otras ocasiones estos QR están apareciendo en las redes sociales y ¿qué crees? Tienen la intención de robarte justamente todos tus datos y sobre todo los bancarios. Por eso te pido que pongas mucha atención para que te apliques y sepas cómo evitar el robo de datos justamente a través de estos códigos QR. Acompáñame. Desde la pandemia por la COVID-19, los códigos QR se han convertido en una herramienta muy útil para acceder a servicios, información, menús en establecimientos como restaurantes o cafeterías e incluso para pagar sin necesidad de manipular el dinero. Pero no todo es color de rosa. Los ciberdelincuentes han encontrado en estos códigos un medio para robarte información personal y financiera con el fin de cometer numerosos delitos. Al escanearlos, los usuarios creen que están entrando a una página legítima, pero en realidad son dirigidos a sitios web fraudulentos, donde roban los datos personales, números de tarjeta de crédito y hasta contraseñas. ¿Qué puedes hacer para evitar caer en estos fraudes? Las autoridades encargadas de la seguridad cibernética te recomiendan que antes de escanear el código QR, verifiques que sea el original, es decir, que no esté sobrepuesto sobre el auténtico. No escanear códigos en correos electrónicos o en mensajes no solicitados. Comprobar que la URL coincida con el sitio web del lugar. Usar aplicaciones de escaneo de códigos QR que ofrezcan funciones de seguridad. Si el sitio web parece sospechoso, es mejor abandonarlo de inmediato. A propósito, la Conducef también ya alertó sobre este tipo de fraudes, así que te pedimos que estés muy alerta, sobre todo cuando a través de mensajes, SMS, correo electrónico o en redes sociales te pidan escanear un código. Desafortunadamente hemos llegado al final de este programa, pero puedes darte por satisfecho. Hoy aprendiste más sobre educación financiera, sobre todo te dimos a conocer qué fue el Buró de Entidades Financieras de la Conducef. Además, entendiste perfectamente que los QR no son una medida muy segura para estar justamente de curioso en las redes sociales. Además, también te dimos todos los consejos para que a través de la inteligencia artificial y por supuesto de las aplicaciones puedas emprender ese negocio que tanto estabas esperando. Yo me despido, pero también te digo que tenemos una cita el próximo lunes 8 de la noche, por supuesto, a través de Mexiquense Televisión. Mi nombre es Adrián Díaz. Cuídate mucho. Hasta la próxima. La inteligencia artificial puede ser peligrosa en manos de la ciberdelincuencia. Por eso, en el siguiente programa de Finanzas a la Carta, te diremos cómo protegerte ante esta situación.